Iniciamos con el canto de entrada para la Santa Misa. Enemigo. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 aquí. Pues la Iglesia está recordando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La Iglesia que representa a toda la Iglesia, las iglesias católicas en el mundo entero, la madre de todas. Oramos dándole gracias al Señor por la vida en su cumpleaños Isabel Borda Rey. Por ella oramos en su día. A nuestro Señor de la Misericordia por las almas de Humberto Fuentes Roa y Gilberto Vega Rincón. A nuestro Señor de la Misericordia por la salud física y espiritual de Ligia González de Fernández. Está muy enferma, oramos por ella. A nuestro Señor de la Misericordia por la salud física y espiritual de todos los miembros de la familia Fernández Dueño. Oramos por todos los enfermos y la sanación. Oramos por todas las almas benditas del purgatorio, ofrece una devota. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión con el Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Amén. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, tú que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas y elegidas, multiplicas en tu iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo crezca siempre para edificación de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán.
Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pon fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, nuevamente estamos hablando de el templo, la realidad del templo. Y tenemos que mencionar 2 realidades, porque en el Evangelio y en la palabra de Dios hoy nos habla de 2 clases de templo, 2 templos. ¿Sí? Un templo que los judíos estaban convencidos que Jesús hablaba del edificio, la parte física, ¿sí? Pero Jesús le estaba dando mucha más importancia al templo del Espíritu, que es el cuerpo, nuestro cuerpo. Al igual manera,
no quiere decir que el templo físico, o sea, los ladrillos, el edificio, no sean importantes. Lo son. Es tan sagrado el lugar físico como darnos cuenta en el evangelio famoso, de hoy, en el que Jesús saca con un rejo de cordeles, saca a rejo a los vendedores, a los cambistas, a los mercaderes, voltea las mesas y saca todos los animales y las cosas en venta que tenían dentro del templo físico. Esto es para decirnos ¿qué cosa? Decirnos la importancia, hoy en el día de la Basílica de Letrán, el templo, el signo de la iglesia como templo madre en todo el mundo católico. Para decirnos el Señor en la palabra de Dios la importancia del lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia no es el templo, la iglesia somos toda la comunidad de los bautizados que se reúnen, se convocan en comunión sacramental para celebrar la fiesta del Señor en el templo, en el edificio. Por lo tanto, está hablando de la importancia y de lo sagrado y del respeto que requiere un templo, un edificio, ¿sí? Hoy nos damos cuenta de que hay muchas personas que son inconscientes, no se sabe si por ignorancia de no formación o porque sencillamente no les interesa, o sencillamente piensan como quieren. Gente que se sienta como si se sentara en un parque, ¿sí? Gente que llega a hablar en el templo, gente que llega a chismosear del otro, gente que llega a criticar al otro, gente que mientras está la misa andando están pensando en otras cosas que dejaron en casa, y una cantidad de sacrilegios y de impurezas dentro del mismo templo. En tiempos de pandemia, obligadamente, la comunión en la mano. Yo he visto manos muy sucias, llenas de tinta, llenas de mugre, no se las lavan bien. Por eso, ese corporal que se usa o ese trapito que se usa para recibir al Señor, la diócesis lo ha prohibido, porque ese trapito muy adecuado para recibir dignamente al Señor, pues en él se quedan partículas de la hostia sagrada y mucha gente se lo lleva sin saber que allí van partículas de la Sagrada Eucaristía, que pueden caerse en la calle, en el camino, o que pueden caer o quedar en el bolsillo donde mete el pequeño corporal o esa tela. Entonces el Señor nos dice, es la mano. En estos días la iglesia dice en la mano, una mano limpia, de manera que cualquier partícula que quede en la mano sea llevada a la boca inmediatamente. Estamos hablando de la importancia del templo, del edificio. Hay templos, tristemente tenemos que decir, templos que no tienen piso, que no tienen techo, que tienen mucha tierra, que no son adecuados para uno ir al encuentro con el Señor, ¿sí? Y primero está la casa del Señor, Y entonces cuando se adecúa, cuando se arreglan los espacios, litúrgicamente hablando, tiene que remodelarse un templo o construirse litúrgicamente, con todos los signos de la palabra de Dios y de la historia de la salvación. Estamos hablando de lo sagrado que es entrar a un templo. Desde la salida de la casa, uno debe ir mentalizado, disciplinado y debe ir en gracia de Dios, totalmente dispuesto a escuchar la celebración de la Santa Eucaristía, el sacrificio, y a recibir la palabra, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, atentos totalmente para estar configurados durante la celebración eucarística, configurados con Cristo vivo en el altar, que se hace presente a través del sacerdocio. Los momentos litúrgicos importantísimos que en estos tiempos de pandemia nos lo han quitado las entidades de salud, el arrodillarse, que es tan importantísimo, donde yo le digo al Señor, Señor, aquí estoy yo, tu criatura, tú me has creado, yo soy pequeño ante ti,
soy tuyo, he salido de ti, mereces, te rindo y te tributo toda reverencia y honor. De eso se trata rodillas, o sea, el respeto, la admiración por algo que frente a mí es demasiado grande, poderoso, tanto que ha sido quien me ha creado como su hijo. Las rodillas, las manos abiertas hacia el cielo en la oración, donde yo le digo al Señor, yo te pido, tú me das. Esas son las manos abiertas. Dios me da, yo te pido. Todos los signos del templo, las paredes, las imágenes, el sagrario tan importantísimo. Cuando uno llega a casa, lo primero que saluda es al dueño de la casa. Y la gente a veces llega y primero saluda a la estatua de Santa Marta. Y resulta que el que debemos visitar es al Santísimo Sacramento, porque Él es el que está ahí presente, es Cristo, Dios vivo y presente en un pan hecho carne. A Él es que debemos dirigirnos, pero no sabemos rezar. Me da mucha pena decirlo, y si estoy equivocado, el Señor me corrige. Pero yo pienso que no sabemos rezar, no sabemos orar frente al Santísimo. Frente al Señor sacramentado estamos rezando el Rosario de la Virgen. Y el Rosario de la Virgen no se reza frente al Señor sacramentado. El Rosario de la Virgen se reza a la Virgen María. ¿Sí? Las oraciones del Santísimo, hay unas oraciones especiales para orar frente al Santísimo en adoración. Algunos libros dicen las 9 visitas al Santísimo Sacramento del altar o las 7 visitas al Santísimo Sacramento del altar. Me estoy dirigiendo a Jesús, no a María. Y hay gente que hace una mezcolanza o un revuelve, un sancocho de cosas y de oraciones que no son a quien nos estamos dirigiendo en ese momento. Otro problema que estoy viendo y que siempre lo he señalado sin ánimo de ofender a nadie, y es que hay unas maneras de rezar que son exageradas, ¿sí? No hay tiempo para contemplar, no hay tiempo para callar. Todo el mundo habla, leen todo el tiempo frente al Santísimo, todo el tiempo. Y hay unas cosas que hoy se han inventado, muchas de ellas no aprobadas por la Iglesia Cristiana Católica. Eso hay que aclararlo. Cuando usted le diga a alguien que va a rezar que algo, usted tiene que hacerse saber, conocer, informarse si realmente eso es de la Iglesia y si está en obediencia y está aprobado por la Iglesia. Hay problemas en el templo. Durante la oración está pasando cosas que no deberían pasar en un lugar sagrado, y por eso Jesús se ofendió y se llenó de ira y sacó toda esa gente, mercaderes y toda esa cuestión, ¿sí? ¿Cómo somos mercaderes? Cuando chismoseamos, cuando criticamos el vestido del otro, cuando criticamos al mismo sacerdote cuando sale a celebrar, cuando decimos ese sacerdote no me gusta, voy a esperar la otra misa que el otro sí me gusta como habla. Ahí estamos profanando, ¿qué? El templo. Lo estamos profanando, ¿sí? Y vuelvo a la oración. La oración tiene que ser una oración calmada, una oración serena, una oración tranquila y que tiene que dar tiempo para contemplar, para concentrarse en el misterio de Dios y lo más importante, para dejar hablar a Dios. Tenemos una retahíla terrible de lectura y de lectura y de lectura, y lo peor y lo más grave, no estamos dejando hablar al Señor. No le estamos dando tiempo al Señor para que hable y nos diga algo. Gente que critica esto, dice que esto es lo mejor, que es lo único, que es lo maravilloso. No, el sacerdote puede saber un poquito más que estas personas, pero al sacerdote no lo escuchan, al sacerdote no le obedecen, al sacerdote no le hacen caso, porque alguien lo dijo, entonces eso es así y es palabra de Dios y lo voy a hacer así como ese alguien me dijo que lo hiciera, ¿sí? Y de alguna de otra manera la Iglesia tiene la potestad, la formación, ¿sí?
para decirte a ti, haz esto de esta manera, o de esta manera creo que es la mejor y la más conveniente para que te dirijas al Señor en una oración prudente, respetuosa, contemplativa, ¿sí? De escucha también del Señor. Muchas cosas, desde los sacrilegios que comete el sacerdote también en la misma Eucaristía, ¿sí? Hasta los fieles, los sacrilegios que cometen los fieles en el templo. Desde que tú pisas la puerta principal del templo Santísimo Sacramento, estás pisando tierra santa. Por eso a Moisés el Señor le dijo cuando subió al monte, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas santa es, le dijo el Señor. ¿Sí? Y mucha gente cree que es un lugar común y corriente. Yo oro en mi cuarto, en mi casa, yo no necesito ir a ningún templo. Equivocados están. ¿Cómo voy yo a orar en un cuarto donde tengo mis intimidades y mis cosas con Dios? Si para eso hay un lugar especial, un sitio sagrado, consagrado para el encuentro del culto al Señor. ¿Sí? Es eso, pero también habla del templo del cuerpo, que todos nosotros somos granitos de arena, que junto con Cristo formamos la iglesia. Somos sagrados, nuestro cuerpo es sagrado, es inviolable, nadie puede dañar nuestro cuerpo, a nadie se le puede permitir dañar la vida, por ninguna justificación se puede dañar la vida del otro, mucho menos, por eso defendemos a los niños abortados, por eso defendemos la vida en sus primeros días y meses de concepción en el vientre. Contra todo defendemos la vida del niño y la dignidad de la persona humana. Es el templo que hay que cuidar, que hay que luchar por sus derechos, que hay que defender por su vida. Una vida que no pidió, pero que en un acto irresponsable de dos personas adultas llegó esa vida, y que después de estar ahí no se puede interrumpir, porque es un acto de bendición de Dios. Ya hay una vida, ¿sí? Entonces está hablando de la importancia del templo físico, pero también está hablando de lo más importante, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, debemos cuidarla, como el lema de esta pandemia, cuídate y cuida a los demás. Cuídate y cuida a los que amas. Si amas a tu familia, cuídate y cuídalos. El cuidado por nuestro templo, ¿sí? Y es el templo del Espíritu. Aquí habita el Espíritu de Dios, porque soy hijo de Dios y recibí su Espíritu. En primer lugar, cuando fui creado en el Génesis, a imagen y semejanza, ya tengo el Espíritu. Y se consagra el Espíritu el día de mi bautizo, y se confirma el Espíritu con la misión el día de mi confirmación. Entonces, no olvide la importancia. Costó mucho esfuerzo, sacrificio, crítica, chismes, de todo, arreglar el templo Santísimo Sacramento del altar. No quedó como una basílica, pero sí quedó como una capilla hermosa, de agrado para orar, que invita al recogimiento, invita al silencio, a la oración, a la contemplación. Lo hacía falta, era necesario, ahora debemos cuidarlo, y cuando estemos allí disfrutando de él, debemos actuar como Dios nos pide, como un lugar sagrado. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Cuando entres a la iglesia, al templo, no se te olvide que es distinto a tu casa, que es diferente a tu empresa, que es totalmente distinto a la cuadra de tu barrio, que no es igual al bus o al carro que manejas. El templo es el lugar donde habita el Señor, el lugar sagrado, y tiene una metodología y una acción totalmente distinta a lo otro que vivimos día a día. El Señor nos bendiga. Le damos gracias hoy a Él
por esa Basílica de Letrán, por los templos, las iglesias que están volviendo a abrir, con amenazas de los que no creen, con la policía de aquellos que echan a la policía, a la iglesia para que vuelvan a cerrar, de los enemigos que nos quieren hacer y fastidiar la vida. Seguí, gracias a Dios, empezamos poco a poco a abrir los templos tan necesarios para el encuentro con el Señor. Y también pedirle al Señor que este templo, que es nuestra vida, cada día sea cuidada y sea más digna de construir juntos el reino de los cielos. Amén. Amén. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concede a tu pueblo unido en la plegaria recibir la gracia de estos sacramentos y el fruto de sus ruegos y deseos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, todos sus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando fue entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Cristo es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo
los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Humberto Fuentes Roa y Gilberto Vega Rincón. Todas las almas, todos cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a orar por los que están enfermos, por la salud física y espiritual de Ligia González de Fernández, todos los enfermos de cáncer, los niños, pidiendo misericordia por la salud física y espiritual de todos los miembros de la familia Fernández Dueñas, orando, dando gracias por la vida de Isabel Borda Rey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Damos la paz. La paz de... Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre perdonen nuestro pecado, nos lleven a la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido hacer de la Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concede a tus siervos por la participación en este sacramento ser transformados en templos del Espíritu y entrar en el reino de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua.
las almas de Humberto y Gilberto y todas las almas benditas del purgatorio, por la misericordia de Cristo, descansen en paz. Así sea. Oración por los difuntos. Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, te pedimos por todos los fieles difuntos, a quienes llamaste de este mundo para compartir contigo la vida eterna. Dale la felicidad, la luz y la paz que solo brotan de tu corazón misericordioso y que gracias a la muerte y resurrección de Cristo constituyen nuestra mejor herencia. De manera especial, te pedimos por todos aquellos que han fallecido durante esta pandemia, para que gocen de la salud eterna junto a ti y que sus faltas sean cubiertas y perdonadas por tu gran amor. Amado Padre, nuestro corazón se entristece y llora al tener que despedir a tantos seres queridos que amamos y queremos tener a nuestro lado. Pero sabemos que tú enjugas todas nuestras lágrimas y nos aseguras que nuestros hermanos difuntos están vivos porque Cristo vive y por su gracia estamos destinados a vivir para siempre en unión a ti. A quienes seguimos peregrinando en este mundo, regálanos valor para continuar en la vida viviendo con justicia y santidad. Y de esta manera honremos la memoria de quienes nos han precedido en el encuentro contigo. Ya que nuestro ser te pertenece por entero, custódianos a todos en el paso a la vida eterna, para que tu amor sea la luz que guíe nuestro camino de encuentro hacia ti. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Amén. Amén. Oración a Cristo, Rey del universo. Oh Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Renuevo las promesas de mi bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Amado Señor Jesús, hoy quiero renovar mi deseo de que tú seas mi único Rey y Señor, para que gobiernen mis pensamientos, mis afectos, mis palabras, mis obras, de modo que todas mis acciones reflejen el amor misericordioso de tu corazón. Y de esta manera prolongue tu reinado en mi hogar, en mi vida. A ti quiero tributar honor y alabanza, y a tus pies consagro el mundo, para que el amor sea el cetro con el que te permitamos ejercer tu soberanía. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezcan siempre. Amén. Vamos a cantarle el cumpleaños a Isabel y nos despedimos con un canto. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Isabelita, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigan cumpliendo, pero en Cristo Jesús. 2, 30, 40, 50, 60, 70. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos. 35, Que muchísimas 35. Feliz cumpleaños, señora Isabelita. Oh Señora mía, Madre mía, yo te ofrezco del todo a